de árboles, de zonas boscosas o de zonas, en el fondo, junglas y demás, que le permite tener esa capacidad regenerativa en cuanto a que son climas más tropicales, con altas lluvias, con alto calor. Entonces, ya sea las plantas, ya sea los frutos, tienen una capacidad regenerativa mucho más rápida de estar generando. Lo mismo que en Ecuador, Cuba, o sea, Guatemala, no conozco Irán ni Indonesia como para decir, pero Colombia, todos, si se fijan, son todos países que están en zonas tropicales con una gran cantidad de lluvia, con alto calor, entonces tienen esta capacidad de regenerarse de mayor forma. Pero Mira, quizás El también, Salvador, o sea, están todos por acá. quizás, profe, también tiene que ver con la industrialización, porque mira acá, en el otro lado También, tiene solo Estados Unidos. Europa, o sea, primer mundo, y en el otro lado, el tercer mundo. Efectivamente, la industrialización, ¿por qué? Porque Mm, tienes más empresas, contaminas más, ya. el mismo hecho, y cuando uno ahí empieza a analizar, cuando decía, oye, ¿por qué ahora se nos inundan todas las calles y no tenemos esta capacidad de evacuación? Sí, pues porque, no sé, yo vivo ahí en la zona de la Barnechea. Hace 20 años atrás, donde yo vivía, eran cerros y con suerte alguien venía para acá. Entonces, claro, tenía ahí mayor vegetación, tenía ahí, en el fondo cuando llovía, el agua se quedaba acá, ahora no, pues ahora hay calles, entonces llueve, quedan las calles, el agua se mueve por gravedad y el agua siempre va a llegar a donde tiene que llegar, porque algún lado va a buscar. Entonces, son aguas que ahora antes se absorbían y quedaban en un lugar, pero ahora cuando tienes cemento, tienes construcciones, el agua empieza a correr hasta que va a llegar al punto más bajo y inunda, 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 inunda. Hoy día, más allá de la limpieza de las cámaras, de las hojas, de la suciedad, que eso también se da, hoy día también pasa eso, porque antes Ujú. había más áreas verdes que tenían la capacidad de absorber las lluvias, de retenerla y de que el agua no corra. Hoy día corre mucha más agua que antes. Mire, Y si nos bueno, vamos a profe, Chile, en Chile los recursos duraban hasta el 15 de mayo. O sea, en el fondo, nosotros vamos a estar viviendo. Si esto fuera así como el ejemplo que les daba de la despensa, nosotros en el fondo nos estábamos comiendo hoy día, hasta llegar al 31 de diciembre, 230 días del próximo año. Si fuera así como tan blanco y negro, uno podría decir, oye, con lo que me estoy comiendo acá, si yo duro en el fondo 134 años, le estoy quitando 2 años de vida, por cada año que vivimos, estamos quitándole 2 años de vida a nuestro país, por decirlo de una manera matemática. De hecho, somos el, el país con la menor tasa de vida, porque esto es solo América, los que están acá. Y estos son el resto de los países de Latinoamérica. Entonces Chile es el que primero se le agotan el, el, los recursos. Y aquí es como vamos viendo cómo se ha ido comportando en el último tiempo. O sea, hoy día nosotros nos consumimos los recursos de 1,7 planetas al año. Esa es más o menos la tasa. Dado que se nos agotan en agosto, nosotros seguimos consumiéndonos a esa tasa. Si nos consideramos que al año 71 nosotros estábamos en una relación de una renovación, o sea, hasta esa fecha, nosotros, entre el 71 y el 72, teníamos la capacidad de regeneración de todo lo que nosotros íbamos consumiendo. Y de ahí cada vez ha ido subiendo. Acá también esto puede ir cambiando, o sea, no es tan 100% comparable un año con otro. ¿Por qué? Porque también van generándose cambios en cuanto a las tecnologías e inclusive a los contaminantes, que pueden ser contaminantes mucho más extremos, que puede hacer que lo que está acá no necesariamente es comparado acá y podemos pegar unos saltos o variaciones, ya sea para arriba como para abajo. Pero aquí lo importante es que en el fondo hay movimientos que apuntan y hay cosas claras que tal vez uno puede ir haciendo para que esto cambie. Y con el granito de arena ahí de cada uno, o sea, ok, ¿cuál es el tipo de energía que utilizamos? ¿Seguimos viajando en vehículos solos, acompañados, buses, aviones, o ya estamos yéndonos a energías eléctricas, bicicletas y demás?
cómo estamos diseñando nuestras ciudades, que aquí hay un impacto importante, porque en base al diseño, estamos diseñando las ciudades con caminos pequeños, donde si la gente sigue utilizando vehículos, se van a estar congestionando, vamos a estar generando grandes atochamientos, vamos a estar generando un mayor uso o vamos a estar generando más combustión. ¿Cómo nos preocupamos de que la naturaleza y los árboles no vayan siendo solamente devastados y cortados, sino que, ok, ¿cómo nos aseguramos de que vayamos reponiendo las distintas plantas y asegurándonos que exista esta reforestación, por llamarlo de una manera? Lo que hablábamos en la clase anterior respecto a la comida, que el 40% de los alimentos se botan. Ok, pero para botar el 40% de los alimentos, también estoy botando el 40% del agua que utilicé, el 40% que asociado a el transporte logístico, o sea, generé inclusive más contaminación, utilicé más energía, tuve que a lo mejor utilizar un área donde podría tener otro cultivo que fuera más beneficioso, generé este cultivo que finalmente terminó en la basura. Y también, ¿qué es lo que va pasando con la población? En la medida que la población crece de manera descontrolada, también empezamos a generar consumos que tarde o temprano no vamos a poder sustentar. Y en base a eso, aquí también tenemos algo sumamente relevante. O sea, aquí estamos viendo la tabla periódica de los elementos y vemos que aquí los que están en rojito son aquellos elementos que tienen un peligro serio de desaparecer dentro de los próximos 100 años. Inclusive, por ejemplo, el helio, se estima que quedan reservas de helio para 20, 25 años más. Más de eso no hay. Entonces nos vamos a quedar sin globitos que regalarle a los niños en 25 años más. Que uno dice, ya, son 25 años más están acá al lado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, si es que no se hace nada, vamos a ser partícipe de la desaparición de elementos de la tabla periódica, que uno dice, oye, pero el helio, ¿para qué sirve? Es un gas inerte, en realidad, aparte de estar, perdonen ahí la palabra, aparte de estar haciendo globitos en el mall, ¿dónde más lo utilizamos? Y a lo mejor algunos usos siempre por el lado industrial, pero el que falte, o sea, el que exista, hay una razón de ser de que exista en cuanto a los balances de masa asociados a la naturaleza. Si desaparece, ¿seguirán los mismos balances? Bueno, ahí también uno dice el arsénico, un gas ultramente peligroso, tóxico, también está en vías de desaparecer entre los próximos 100 años. En algo nos puede estar afectando esta desaparición. Entonces, aquí vemos que en esta tabla ya 44 de estos elementos químicos hoy día están en peligro, están siendo insuficientes, y claro, pueden desaparecer. El litio, o sea, aquí el litio, en el fondo, las reservas hoy día son limitadas, y hay un riesgo de abastecimiento. Nosotros ni siquiera hemos partido en la carrera al litio, y ya hoy día el litio es un elemento escaso o que ya tiene un cierto límite de cuánto es lo que podemos estar teniendo. Inclusive elementos que han sido descubiertos hace poco, como el hafnio, el iridio, el telurio, también están en estos son, por ejemplo, el hafnio, el telurio, están dentro de estos que pueden estar en vías de, me da por decirle extinción, pero en el fondo en vías de ser agotados, porque son recursos que están y que estamos utilizando de una mayor forma. Así también muchos de estos elementos que están
que están acá, que están incorporados en estos colorcitos, ya sea el rojo, el naranjo o el amarillo, son parte de los que utilizamos hoy día en el desarrollo de los distintos dispositivos electrónicos, ya sea computadores, tablets, teléfonos, como por ejemplo el paladio, el rodio, el platino, que se utilizan, por ejemplo, para todo lo que es el motor de los vehículos, el neodimio, que se utiliza para la generación de los auriculares y de los discos duros. Entonces, esos elementos están agotándose y también están teniendo un uso grandote. O sea, aquí, por ejemplo, está descompuesto todos los, o no todo, pero una gran cantidad de elementos que utilizan los distintos celulares. Por ejemplo, en una pantalla de un celular tenemos indium, oxígeno, zinc, aluminio, silicon, o sea, silicio, potasio, y hay distintos elementos, los lanthanum, terbium, el europium, para todo lo que son, que estos son asociados a las tierras raras, por ejemplo, que se utilizan para la consecución de los colores, por ejemplo. Todas estas partes acá, si no me equivoco, son para el tema de los colores. Para el tema de la electrónica, tenemos el cobre, la plata, el oro, también todo lo que está en el níquel. Si se fijan, hay una cantidad de elementos que están en un simple elemento que nosotros lo vemos que en el día a día, que es un celular. Lo mismo para todo lo que es la carcasa, o sea, carbón, magnesio, bromuro, níquel, y para las baterías, litio, cobalto, carbón, aluminio, oxígeno. Entonces, hay una gran cantidad, y ahí es cuando uno dice, oye, yo cada 2 años cambio el celular. Yo en realidad uso los celulares hasta que el celular ya no me funciona. Y y de hecho, si es que me deja funcionar o se me agota la batería, le cambio la batería. Soy bien de ese estilo, también por un tema, algunos me pueden decir que soy medio apretado, pero más que nada es eso, o sea, tener la conciencia de que en las cosas que usamos, y a veces queremos cambiar el último celular, el último computador, el último tablet, son cosas que van afectando a todo lo que vimos anteriormente. Y aquí es lo que hablábamos, estos desafíos, cómo nosotros los tenemos presentes para este bienestar y esta sostenibilidad en el largo plazo, para que tener la capacidad de regenerar, que nosotros nos hagamos cargo para poder ir haciendo esas mejoras. ¿Y cómo mido el impacto que tienen estas ODS dentro de mi negocio, de mi empresa? ¿Cómo sé si mi empresa va en la línea correcta o mi negocio va en la línea correcta para realizar esto? Y es lo que veíamos en la clase anterior en cuanto a los GIRI, que es la métrica diseñada para ver este rendimiento social, medioambiental, por el lado financiero de la inversión. Esta métrica lo que permite es generar esta estandarización con tal de que podamos hacer comparable un negocio con otro y estar en el fondo dándole fuerza al desarrollo de estos objetivos, o sea, al desarrollo sostenible de estos objetivos. Por ejemplo, si nosotros escogiésemos ahí un ODS en particular, la idea es que cómo aplicamos esta métrica. Si nos vamos acá a salud, nosotros podemos ver en el fondo target, el gasto asociado en salud de una determinada empresa y ver cuáles son estos impactos, en el fondo de describir cómo vamos gastando y cómo nosotros nos vamos haciendo cargo de como empresa en estos grandes ítems. A ver si, entonces ahí, por ejemplo, si yo pincho ahí, me voy y aquí aparece ese tema en puntual, donde aquí uno ve, ok, estoy bajo el 10% de mis gastos totales, estoy entre el 10 y el 25, estoy sobre el 25%. En el fondo, acá vemos cuáles son las distintas métricas asociadas ¿cuánto se llama? A este indicador, a este punto que nosotros queremos ver y ver cómo nuestra empresa
fortalece eso, cómo nuestro emprendimiento fortalece esto. Aquí más que nada, para que lo tengan claro, que existen estas mediciones, no es que tengamos que conocerlas, saberlas, sino que es, oye, escucha, sé que en algún momento cuando yo quiera tener estos beneficios que tal vez son más intangibles, poder ver cómo yo los puedo representar y cómo yo los puedo poner dentro de un proyecto, dentro de un negocio o el desarrollo en particular de algo que yo esté generando. Pero aquí hay un tema relevante, asociado a lo que hablábamos antes, el tema de ir migrando de todos estos conceptos, como veíamos, las distintas 17 ODS, en esta generación de la economía circular. Inicialmente, la economía circular se consideraba tres grandes R, que era lo de reutilizar, reparar y reciclar. Eso era como con lo que partió. Y por un largo periodo de tiempo uno hablaba de este concepto asociado a reutilizar, reparar y reciclar. De hecho, si no me equivoco, salían en hartos comerciales también, asociados a reutilizar, reparar, reciclar. Si no me equivoco, había unos comerciales de París asociados a unos jeans que hacía esta referencia de llevar el jeans, porque después ellos lo reutilizaban y con eso en el fondo uno tenía un descuento para poder generar. Entonces, son también grandes apalancadores para, para generar recursos con la organización. O sea, ¿cuánta gente habrá llevado su jeans antiguo, su jeans en desuso? Generó una mayor rotación, pero también al tomar estas fibras se generan nuevos ya sea jeans otra prenda de vestir, pero eso también evita que se genere a lo mejor la explotación de alguna hectárea de algún tipo de árbol, arbusto o materia prima para generar este tema. Y cada vez fue esto migrando y generando estas 9 Rs o esta nueva estrategia de ir migrando de una economía lineal donde uno compraba, consumía y desechaba a ir a lo que hoy día llamamos la economía circular, donde se van incorporando todo el tema de la aplicación útiles de materiales, generar una vida extendida de los productos y de sus partes, y llegando ya a un uso más inteligente del producto y su manufactura. Entonces, partimos por todo lo que puede hacer en esta aplicación de una aplicación útil de materiales, el de recuperar, donde, ¿qué es lo que buscábamos en ese recuperar? Principalmente, como dice acá, incinerar materiales para una recuperación energética. Por ejemplo, ese era uno de los temas que se buscaba inicialmente. Por el lado de reciclar, que era en el fondo el siguiente. ¿Y qué es lo que buscábamos? En el fondo, recuperar material de estos residuos o de lo que nosotros nos estaba quedando para generar un procesamiento y a partir de ese procesamiento generar en el fondo la fabricación ya sea de nuevos productos, materiales, sustancias y empezar a ver unos usos alternativos. Después también está considerado todo lo que es el reconvertir, que ahí nos vamos a usar un producto que tenía un uso, lo tomamos, cambiamos parte, modificamos y generamos un nuevo producto o un nuevo uso para ese producto. Por el lado de la remanufactura, no sé si ustedes han visto ya cada vez más que se ven los celulares remanufacturados, donde se toma el celular, se agarra a lo mejor la carcasa, se cambian algunas partes, estas partes y vuelven a darle la vida
bueno, en realidad ahí estaba hablando más del reacondicionado, en el fondo que restaurar un viejo por un nuevo, pero en el fondo el remanufacturar va más que nada a algo a lo mejor que ya está más obsoleteado y volver a darle la funcionalidad a lo que teníamos. Lo mismo, de reparar. Y en mi caso yo soy mucho de reparar, que cuando me falla algún tema, voy, aprendo cómo se hace, cambio la parte y vuelvo a reutilizarlo. No solo por el lado, de hecho, más que por el lado de economía circular, lo hago más por el lado del entretenimiento, porque me entretiene estar aprendiendo a hacer alguna cosa nueva, pero, pero va por ese lado. De hecho, yo aprendí hasta a soldar en el periodo de pandemia porque se nos dañaron unas mesas que eran metálicas y ahí mi señora me dijo, no, ya voy a comprar unas mesas nuevas. Entonces ahí le pregunté en su momento cuánto salía esa mesa, vi lo que salía de la mesa, vi lo que me costaba comprar la soldadora y todo el equipo para poder soldar. eh, Era un poquitito más menor el comprar el equipo. Así que me compré el equipo y dije, bueno, voy a soldar esto, pero aparte me queda el equipo para seguir soldando otras cosas y seguir reparando en caso cuando vuelva a fallar. Entonces, ese tipo de cosas son sumamente buenas para ir generando este menor uso de cada uno de los recursos, más allá que mi objetivo no era generar a lo mejor un bienestar al planeta, sino que entretenerme yo, pero son ejemplos que pueden ir haciendo la diferencia en el día a día. Lo mismo de reusar. O sea, si el producto está en buena condición, o inclusive un producto que el comprar, de hecho nosotros, como yo tengo ahí varios niños, van pasándose la ropa de un niño a otro. Y ahí estoy dándole nuevos usos a lo mismo que hay, o los mismos juguetes, ya cuando el niño no los quiere, vender juguetes. De hecho, nosotros también tenemos harto la costumbre de ver y, oye, mira, ya hay un juguete que se ve entretenido, que está, y comprarlo usado en vez de estar comprando un juguete nuevo. Claramente, los tres que están acá atrás, los que están acá arriba como estrategia, son ya mucho más avanzadas, como es el reducir. ¿Por qué? Porque aquí es, ok, ¿cómo hago para yo estar siendo más productivo? Porque en el fondo voy a estar haciendo un menor uso de ciertos componentes, materiales, aditivos, para generar mi mismo salido. El mismo hecho de repensar cómo llevo esta estrategia en el fondo a transferir los distintos requerimientos, servicios, a distintos consumidores en vez de estar solo viéndolo a nivel de producto. Por ejemplo, aquí está todo el concepto de la economía colaborativa, que en el fondo, mira, sabéis que a lo mejor, y aquí esto ya se ve mucho en Gringolandia, el tema de los edificios de las máquinas de lavar. En estas máquinas de lavar, en vez de que cada viejo tiene su lavadora en la casa, la gente ya tiene la costumbre de que agarra su ropa, va a estos centros de lavado donde las máquinas ya están, son máquinas que se compraron una vez y las usan, llevan, son máquinas que tienen a lo mejor una capacidad mayor, meten todo, después sacan todo y en un lavado a la semana tal vez generan todo ese lavado. Pero, ¿qué es lo que ahorraron? Menor cantidad de uso de energía, porque están haciéndolo en una lavadora tal vez que son industriales y no las lavadoras que uno podría tener en la casa. Menor utilización de los materiales que se están consumiendo, porque es distinto que haya una lavadora que la puedan utilizar 100 personas a que 100 personas tengan una lavadora. Y finalmente el de rechazar. Y tal vez esto va por dos lados, de decir, ok, yo distintos materiales, distintos equipos, vehículos, ya no los compro porque son dañinos, son nocivos, y con eso uno dice, le pone el mercado, por decirlo de una manera, le pone un freno a algo que ya no es... no va en línea con este desarrollo sustentable.
Entonces, eso también es un tema sumamente importante y que está dentro de lo que nosotros podemos estar manejando. Por ejemplo, y aquí tenemos un tema que es las mismas facturas electrónicas o las boletas. O sea, nosotros ya, una factura electrónica, ¿para qué voy a recibir el papel si eso ya me puede llegar inclusive por correo? Yo no sé si han ido, por ejemplo, incluso a las grandes tiendas ahora preguntan, ¿quiere la boleta o se la enviamos por mail? Entonces, cuando estás ahí, yo sé que eso también tiene un doble sentido, porque una vez que tú le das el mail, después te empiezan a bombardear con avisaje. Pero ahí por último uno los borra nomás de la lista, o sea, en el fondo se desinscribe y que le dejen de llegar los correos. Pero son cosas que, ¿para qué quiero la boleta si me va a llegar al mail, con eso valido, o el mismo voucher, si veo lo que está, y al final, ¿qué es lo que nos pasa cuando nos pasan una boleta o el voucher de la tarjeta de crédito? Uno llega, lo ve, lo arruga, lo bota a la basura. Entonces, son cosas que uno ya se tiene que ir acostumbrando a, oye, no, ya no pedir el voucher, no la boleta, que me lo manden por mail. A mí me va a costar todavía, por ejemplo, el tema de los libros, porque no puedo leerlo de una pantalla o no tengo la capacidad de concentración en una pantalla, pero debiese, o sea, yo sé que hay harta gente ahora que prefiere tener en un tablet y tienen todos sus libros almacenados en el ciberespacio y pueden leer el tablet porque el tablet lo pueden llevar a todos lados, más sencillo, y perfecto. Que yo creo que esas son las cosas que uno tiene que ir desarrollando para que se generen estas 9R de lo que corresponde a la economía circular. Y en base a eso, aquí lo importante es que uno vaya identificando todos los actores asociados a la cadena de suministro que puede decir que cuáles son los clientes, cuáles son los trabajadores, cuáles son los proveedores, la sociedad, qué es lo que nos está, qué es lo que nos impacta, y en base a eso ir viendo cómo yo puedo ir generando esta mayor circularidad. Y es así como se han ido generando grandes empresas que han ido simplificando muchas cosas, que a su vez también van generando ahorros en todos los aspectos. Por ejemplo, esta empresa que se llama Refill Station, que su foco es la compra con cero desperdicio. ¿Y qué es lo que uno va? Va con su botellita, va con su bolsita. Por ejemplo, aquí se muestra que va con uno de estas especies como tupper o envase de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y aquí va, paso 1, ponga su vasito sobre la pesa, pese el vasito con tal de tener el dimensionamiento. Paso 2, vaya a ver lo que necesita, ya sea, no sé, harina, fideo, distintos materiales. Paso 3, vuelva a pesarlo y usted, si aquí le cupo 200 gramos, listo, yo le voy a cobrar por esos 200 gramos. Pero ¿qué pasa con eso? Yo empiezo a hacer reutilización de estos envases, ya sea vidrio, plástico, bolsa, lo que sea, y también dejo de generar la necesidad y demanda de esos insumos. Y con eso, claramente, yo todos estos productos voy a tener un costo más barato, que no quita que esté reduciendo o sea, en el fondo aquí no estoy reduciendo la calidad, porque aquí podría ser efectivamente las mismas marcas que estén poniendo a granel cada uno de sus componentes y que inclusive para esta empresa que puede ser Refill Station, puede estar el que ponga una marca acá, estar cobrando por la marca, puede estar ganando por el precio de venta, por los márgenes, y aquí puede haber un negocio ultra, hiper millonario, y aquí está siendo rentable en el desarrollo económico, está generando, ¿cuánto se llama? Eh, el impacto en el medio ambiente, porque estoy reduciendo la cantidad de bolsas que estoy utilizando, y también estoy generando, por el lado del impacto social, que las personas sean más proclives a comprar aquellos productos debido a que, como aparte me sale más barato,
que le está generando un beneficio, que es el impacto social para ellos, también, oye, estoy contaminando menos, y también puedo estar comprando lo que necesito. O sea, no sé, vámonos a la sal. A veces uno compra un kilo de sal y ese kilo de sal lo tiene un año. A lo mejor es necesario comprar el kilo de sal. O lo mismo, no sé, las legumbres, porque uno usa 2 tacitas de... ¿Sí? ¿Le puedo hacer un comentario? Por Eh, supuesto. Respecto, por ejemplo, a varias cosas que tienen que ver con ser amigable con el medio ambiente, todo esto, como el ejemplo que usted da, yo he intentado comprar de esta manera, pero veo que siempre me sale más caro comprarlo así que comprarlo el producto. Entonces, de repente, yo creo que estos negocios muchas veces te cobran más caro porque ayudan al medio ambiente. En realidad, y en el fondo uno compra, paga más por el aporte al medio ambiente y en realidad no es que a uno se le abarate los costos. Generalmente uno, igual que el tema, yo creo que los vehículos eléctricos aportan al medio ambiente, pero son más caros. Sí, mira, es que en el caso de los vehículos también es por un tema de la tecnología asociado a la inversión que tuvo que desarrollarse, son temas nuevos, entonces yo creo que ahí tal vez puede haber, pero ¿en qué caso, como solo para aquí, para la discusión, como qué No, por cosa? ejemplo, no sé, por ejemplo, en el supermercado hay estos stands de productos secos, por ejemplo, para comprar los granel. Pero al lado yo tengo la bolsa. Entonces yo siempre voy, veo cuánto me sale el costo, veo cuándo está la bolsa, digo, no, pues me conviene, si me sigue conveniente, me conviene comprar el producto envasado que a granel. Ya, sí, mira, pero por ejemplo, y ahí solo para challengear ahí que yo efectivamente te doy el punto que en un supermercado efectivamente puede que se haga ese juego. Pero si tú vas a una tostaduría, te va a salir más barato. De hecho, yo lo sé porque en un momento me dediqué, me gusta ver hartas cosas, y estuvimos viendo todo el tema de los frutos secos. Y efectivamente, yo veía, por ejemplo, yo compraba en una parte de las cajas, no sé, compraba 100 kilos de nueces. Y era un precio irrisorio a lo que yo veía en el fondo, en las bolsitas hechas y todo eso, porque, porque efectivamente no tenía ningún costo adicional. O sea, me acuerdo que compraba, no sé, ponte, el kilo de nueces, que me salía menos de 1.000 pesos. Igual fue antes de la pandemia, ahora no tengo bien la noción. Pero efectivamente, yo creo que a lo mejor en el tema, y ahí es donde uno empieza a ver, de hecho, uno puede ver el precio que compra en el Jumbo a lo que compra en otro lado. El Jumbo claramente te cobra tal vez la comodidad del pasillo más ancho, del que vaya a encontrar el calamar, el pulpo y cosas que a lo mejor en otro lado no vaya a encontrar. Bueno, aprovechan de abusar ahí de los precios. Pero, pero efectivamente, o sea, en algunos casos podría salir que esto salga más caro. Y lo Tenemos, otro, y lo sí, otro, dale. por ejemplo, respecto a lo que usted decía, por ejemplo, el tema de los blue jeans, que uno daba su prenda de vestir y tenía un descuento. Yo no sé si en realidad la empresa, o sea, el descuento final realmente es, o ellos recargan en los productos para simular que tú al entregarle una prenda tienes un descuento, que al final la empresa no hace mucho por el medio ambiente, sino que al fondo te está cobrando a ti uno como usuario el que paga al final. Siempre piensa que el usuario es el que paga. Mira, y efectivamente, yo creo que ahí uno se puede ver, y yo creo que ahí se puede dar mucho el tema que efectivamente el usuario es el que paga, porque uno ve, y si uno es estricto, una prenda, no sé, un jeans, no sé, yo no sé cuánto están los jeans porque no me compro hace rato, pero ponte que valga, de hecho yo una vez me caí de espalda cuando vi unos jeans que valían 200.000 pesos. Por ejemplo, ese jeans de 200.000 pesos, yo te aseguro que el costo no es más allá de 5.000, 10.000 pesos. Y uno lo que hace finalmente paga una marca, ¿no? Y dado que tenía esa marca X, hay gente que está dispuesto a pagar esos 200.000 pesos. Y en realidad, eso es lo que pasa. Y ahí
100% de acuerdo con tu comentario de que efectivamente, finalmente uno termina pagando ese tipo de temas, y más allá del recargo, y efectivamente, pero más allá del recargo, el hacer la entrega del otro jeans, por ejemplo, para tener este 10, 20, 30 o lo que indiquen de descuento, sí impacta igual en la utilización de materias primas, porque con eso sí o sí lo utilizan para hacer otra prenda que va a evitar que tengas o que saques materia prima de otro lado. Lo mismo, por ejemplo, este de ecocarga, que lo que se utiliza acá en el fondo es eliminar los envases, entonces uno va con el detergente. De hecho, no me puedo acordar cuál es el nombre, que también aquí hay Algramo, por ejemplo. Algramo también es una empresa, es un emprendimiento nacional que le ha ido re bien, y ya, no sé, pues, está asociado con Omo, también tiene con alimentos, que en el fondo la gente, y partió por un lado del impacto social. De hecho, Algramo partió con el tema apuntando a cuando existían los almacenes de barrio, y uno iba a comprar, no sé, por 200 gramos de lenteja, un poquitito de arroz, un poquitito de fideo, y ese era su foco inicial. Iba por el lado más social de llevar productos sin que uno tenga que, a lo mejor, no sé, pues, iba ahí la abuelita a comprar 100 gramos de fideo en vez de estar comprando la bolsa que es de 400. ¿Por qué? Porque es una abuelita sola y que con 100 gramos de fideo tiene suficiente, en vez de estar gastando los 400 que vale una bolsa, tenía esa posibilidad. Pero de a poquitito también fueron tomando el aspecto de, oye, pero si empiezo a meter otros productos, también empiezo a evitarme el uso de los envases, por ejemplo, con todo lo que es limpieza, de estar generando el desperdicio del envase plástico que se utiliza una sola vez, que es en base a la economía tradicional, y vuelvo a reutilizar el otro envase. Entonces empiezo a diseñar procesos que me permiten estar generando el ahorro. Por ejemplo, acá lo que indica Ecocarga es que puedes ahorrar hasta un 50%, reutilizas el envase y, dado eso mismo, cuidas al planeta. Entonces, genera las tres cosas que vemos. El ahorro, o sea, va por el lado económico. La reutilización del envase, en el fondo estamos tocando el aspecto social, y que cuida el planeta. Estamos viendo el tema del medio ambiente. Por otro lado, también, por ejemplo, tenemos este negocio que da esta propuesta de valor socioambiental, como Denda, que tal vez uno ve estos productos y los puede estar viendo en todos lados. ¿Y qué es lo que ofrece Denda? Dice: ofrecemos productos innovadores, útiles, que permitirán mejorar tu calidad de vida a través del ahorro de dinero, disminuyendo el consumo de energía, prefiriendo alimentación saludable, comenzando a reciclar y optando por movilidad eléctrica, reduciendo así tu impacto en el medio ambiente. En el fondo, estos viejitos te dicen: yo agarro productos que son, por el lado, sin lactosa, veganos, hechos acá en Chile, que son productos naturales, certificados, que son ecocertificados, en el fondo, que pueden tener cierto comportamiento de las cosechas, que le permite mantener esa calidad, y genera esta propuesta de valor socioambiental, donde te dice que los productos son certificados. Por ejemplo, dentro de su declaración dice que todos estos productos van a tener algún tipo de certificación. Si se fijan acá, la certificación vegano, sin lactosa, producto hecho en Chile, que es EcoCert, son certificaciones que están. Utiliza despachos inclusivos, y utilizan Servicinior, que es una aplicación donde personas que ya están jubiladas, pero todavía quieren seguir trabajando, tengan la posibilidad, entonces utilizan a este tipo de personas con tal de hacerlo inclusivo y estar devolviendo la mano por el lado social.
marcas asociadas a un menor uso de huella de carbono. Bueno, los envíos también hablábamos, se está certificada empresa B. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Pasa el tema, postula, genera esta certificación de empresa B y busca que todos estos empaques sean sostenibles, ya sean empaques de vidrio, empaques reutilizables, y le da un gran foco a eso. Y hay muchas personas que a lo mejor están dispuestos, y ahí tomando el punto, a pagar este extra por esto. Porque tal vez uno dice, mira, ¿sabéis qué? Ok, yo estoy pagando extra porque voy a estar apoyando a esta persona que está en Servicine. Por ejemplo, yo compro de estos bidones de agua y podría haberle comprado a una empresa, a otra empresa, pero me gustó una en particular que tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo, las utilidades de la empresa, yo las reinvierto en distintas fundaciones. No son las fundaciones que están hoy día en las noticias, son fundaciones más como, no sé, pues, niños con cáncer, niños con espina bífida, son ese tipo de fundaciones. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo, y ojo, que pago cerca de 1.000 pesos más por el mismo bidón, pero, no sé, prefiero pagar esos 1.000 pesos más porque dije, mira, ¿sabes qué? Este viejo con esos 1.000 pesos más va a estar haciendo estos aportes, y de hecho ahí yo cojo una fundación puntual para que siempre ese aporte se vaya a esa fundación. Y de vez en cuando también, por ejemplo, en el lugar ahí donde compro estos bidones, hay, oye, aporta 1.000 pesos para comprar un juguete para regalarle a los niños en la Navidad. No sé, pues son juguetes que son realizados, no sé, pues son un peluche que realiza Fundación X. Entonces uno dice, no sé, yo siento que uno, tal vez el tener niños me hace más corazón blando, pero uno ve que este tipo de cosas uno está más dispuesto a comprar, a adquirir. Y finalmente, esta empresa genera sus márgenes, genera su rentabilidad, le permite a la empresa crecer, pero también permite a la empresa estar apoyando a otras instituciones, estar siendo amigable con el medio ambiente, y finalmente esta empresa se valida y genera un negocio, genera más ventas. Si al final, cuando uno pone un negocio, pone una empresa que quiere generar un proyecto, es para generar plata. O sea, perdonen a lo mejor que lo ponga así tan frío, pero ese es el fin. Pero ese fin tiene que estar mezclado con todo. Tiene que tener esta patita que permita generar esta sustentabilidad. Y aquí donde uno también puede decir, ok, la economía circular y lo que hablábamos antes de esta robotización o esta inteligencia artificial, y uno dice, oye, pero ¿qué tiene que ver esta robotización o toda esta economía 4.0? Donde uno decía, mira, ¿sabes qué? Yo tomo todo lo que son estos nutrientes, materias primas, me la consumo, listo, genero gasto de energía, todo. Esta es la actividad normal, la lineal, donde tomábamos la materia prima, la transformábamos, la consumíamos, desperdicio. Después vino todo el tema de la economía circular propiamente tal, donde digo, allá, tomo la materia prima, consumo, ¿qué quedó acá? Listo. Genero alguna de las 9 R, reutilizar, reciclar, renovar, rechazar, y genera este círculo virtuoso asociado a las R que antes comentamos. Pero cuando le metemos la patita asociado a, no sé, sensorización, y aquí me voy a ir a lo mejor a un mundo más minero, pero antes nosotros compramos un revestimiento, comprábamos algún componente o lo usábamos al desgaste hasta que el componente fallara, que era una de las estrategias que se utilizaba en su momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a utilizar el componente a la falla, pones en riesgo el gran equipo. Entonces uno dice, pues no, en realidad, a ver, ¿cuánto me dura? Me dura tantas horas. Ya, entonces cada tantas horas uno lo sacaba y uno veía, chuta, lo saqué antes, pero ya lo cambié. Entonces
pero ¿qué pasaba con esa pieza? Tú la tenías que, comillas, botar. Pero cuando empezamos a meterle la industria 4.0, yo le pongo un sensor a un determinado revestimiento. Entonces, ese revestimiento se utiliza, pero el sensor en su momento me decía, mira, ojo, ya llegaste al límite donde si sigues utilizando esto, tu equipo mayor va a fallar. Entonces, te permite sacar ese y poner uno nuevo. Y al hacer eso, tú estás optimizando este ciclo. Ahora, por ejemplo, los mismos revestimientos. Uno toma el revestimiento, lo saca y uno se los entrega a los proveedores. El proveedor llega, toma el revestimiento, lo funde y al hacer esa entrega, él te cobra menos en el revestimiento nuevo que tú compras. Entonces, finalmente uno tiene el ciclo de que tomo el revestimiento, lo utilizo, esta industria 4.0, el sensor, la automatización que yo tenga, me avisa, oye, está ahí en el límite, entonces utilicé el componente al máximo de lo que lo podía utilizar sin que ponga en riesgo el equipo completo, lo saco, lo mando afuera, lo vuelvo a transformar, porque en el fondo lo transformo, y a su vez tomo un nuevo componente similar al que utilizaba a un menor precio. ¿Por qué? Porque utilicé el costo de entregar el antiguo, pero también utilicé al máximo el componente que yo tenía hoy día instalado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con toda esta industria 4.0? Y tal vez ahí es donde mucha gente empieza a decir, porque por ejemplo en la minería, ¿qué es lo que pasa? En los equipos muchas veces iba el viejito, iba a mirar y decía, oye, mira, esto está para cambiar, o no, démosle una semana más. Entonces hay gente que empieza a decir, oye, pero es que si yo empiezo a sensorizar, empiezo a poner cámara, empiezo a poner esto, me puedo quedar sin pega. Y en realidad no es eso, lo único que empieza a pasar es que se empiezan a cambiar las pegas. Ya pasamos a tener actividades, cargos, roles, donde uno requiere tener una mayor preparación para poder, antes uno miraba y decía, ahora no, pues ahora yo tengo que interpretar lo que está pasando. A lo mejor antes yo tenía que ir a físicamente pararme, pero ahora tengo una cámara. Y esa cámara me ayuda y empieza a ver variables y empieza a ver cambios. Lo que pasa muchas veces con, por ejemplo, las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad lo que empiezan a ver es a veces cambios que ocurren y ese cambio le salta una alerta y el viejito que está monitoreando le dice, oye, aquí hay una alerta porque pasó, no sé, algo se movió y empieza a revisar las otras cámaras y empieza a trabajar por excepción. Entonces empezamos con, más que un trabajo más exhaustivo, empezamos a hacer un trabajo más inteligente y más focalizado a las alertas y a las alarmas. Y esto también lo que nos empieza es a mejorar todos nuestros ciclos de utilización de cada uno de nuestros componentes, repuestos, materiales, y siendo en el fondo generando una mayor tasa de desperdicio y en el fondo desacoplarnos de este consumo lineal de materia prima, transformación, utilización y descarga. Y aquí tenemos, en el fondo, las típicas, o las más conocidas, como lo que se habla del Internet de las cosas y todo lo que es el análisis de datos, que en el fondo está el poder conectar vía remota, Internet, Wi-Fi, Bluetooth, los distintos componentes con tal de uno poder ir viendo cómo se están funcionando y cómo está produciendo a distancia. Lo mismo, el tema del uso de drones, el uso de estos robots que parecen perros y que van recorriendo, que pueden llegar a zonas que una persona no necesariamente va a poder llegar, o inclusive si puede llegar, se puede demorar 2, 3, 4, 5 veces más, o evita que se tenga que meter a estar analizando en zonas muy peligrosas. De hecho, yo estaba mirando que, si no me equivoco, Pelambre, está trayendo de estos robots que son como perros, que parecen como perritos, para hacer toda para caminar toda la cinta transportadora de mineral.
donde antes sí iba una persona, pero una persona que también ahí tenía que estar expuesta a la línea de fuego, porque hay posibilidades de cualquier riesgo, incluso de fatales, porque, por ejemplo, hace menos de un año en Teniente, una persona quedó atrapada en una de estas correas y terminó falleciendo. Pero con estos perritos, robot, uno va a recorrer, esto, llevan cámaras, llevan sensores, van viendo, van identificando en el fondo las mediciones en cuanto a las vibraciones, temperatura, y con eso ahora ya no tiene que estar la persona, sino que tiene que haber una persona que tiene que identificar cuándo hacer el cambio del polín, cuándo hacer el cambio de la guardera, cuándo hacer el cambio del raspador. Lo mismo por el lado de la robótica, que en el fondo es la dos mezclas ahí cuando tenemos este robot, y también mucho de tal vez estas impresiones 3D que se están utilizando mucho. O sea, ahora hay hasta, yo he visto hasta corazones que han armado 3D para poder estar siendo utilizados en las distintas personas que puedan tener alguna afección o válvula asociado a operaciones para estar prolongando la vida de una persona que tenga alguna dolencia. Y la parte relevante acá es esta conducta empresarial responsable que tiene que tener en el fondo alguien que esté ahí liderando. En el fondo la parte importante es ir incorporando estas conductas a nuestras políticas de la empresa, al sistema de gestión que nosotros estamos utilizando, para de esta manera identificar y evaluar los impactos tanto positivos como negativos, y en el caso de estos impactos negativos, ver durante toda la cadena, en nuestra operación, nuestros proveedores, nuestros clientes, y ver si estas relaciones comerciales están ad hoc. O sea, hay muchas empresas que, por ejemplo, en el tema del cobre, ahora está la certificación del cobre verde. Y esa certificación del cobre verde, ¿qué es lo que significa? Que yo me empiezo a preocupar que incluso mis proveedores sean proveedores que están con este triple impacto asociado, ok, al desarrollo económico, al desarrollo social y al desarrollo del medio ambiente. O sea, muchas veces se habla, y a lo mejor negativamente, de los proveedores chinos, que, ¿sabes qué? Que tú produces y producen con niños chicos y que no los alimentan o que les pagan solo con lo que van a comer. Entonces, empresas ya no están contratando ni están permitiendo que sus productos se relacionen a ese tipo de prácticas, porque finalmente la población, por más barato que pueda ser, no les va a comprar. Entonces, en base a eso, todas esas prácticas se empiezan a erradicar, y que van en línea a las ODS, que van en línea a esta línea del triple impacto, de desarrollo y crecimiento, y va 100% en línea con lo que es una conducta empresarial responsable. Y después, en base a esta identificación de impacto, la idea es poder, ok, tengo la capacidad de tenerlo, tengo la capacidad de prevenir o de mitigar cada uno de estos impactos, y una vez que yo hago estos planes de acción, ¿cómo lo implemento y cómo voy asegurándome que los resultados se generen? Y después, ok, ¿cómo yo abordo esos impactos y voy generando esta retroalimentación para estar con este ciclo virtuoso de, ok, ahora en esta situación nueva que estoy, cambió mi situación, tengo impactos negativos, y posteriormente ya ir girando para ir haciendo esta iteración en los distintos ciclos. Y en base a esto, ¿qué es lo que hoy día nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos certificarnos? ¿Podemos medirnos? No sé si alguno de ustedes conoce alguna certificación, alguna forma de medirnos, ver si somos sostenibles o no somos sostenibles. La ISO 14001, profesor, esa habla del medio ambiente. Sí, por ejemplo, en las ISO, ahí tenemos harta
o una buena forma de ir certificándonos, y no solo con la 14.000, porque tal vez la 14.000, como tú bien dices, va asociado a todo lo que puede hacer en medio ambiente. Pero, por ejemplo, la 9.000, que a lo mejor a uno ya ha pasado harto, que va a la calidad. Pero la calidad también es relevante, porque en el fondo, en la medida que uno empieza a asegurar estas estandarizaciones asociadas a la calidad, al medio ambiente, uno empieza a darle un piso a las cosas que uno hace, y que las hace bien, y que las hace con cuidado, y que las hace cumpliendo ciertas normativas y estandarizaciones. El único tema que esas certificaciones son caras, porque finalmente requieren consultores, requieren evaluadores, requieren dedicación de personal para realizarla. Tal vez en cuanto a lo intensivo y a lo que uno puede hacer, sí, lo puede hacer, la puede implementar, pero hay que también tener los recursos para poder implementarla. Entonces, ahí también uno tiene que ser responsable en el costo-beneficio que tienen estas certificaciones, porque a veces más vale serlo que parecerlo, porque muchas veces las certificaciones, y yo he visto casos en empresas que el fin es la certificación, y en realidad el fin es el proceso, es la calidad, y no tener el cuadrito que te diga Buró Veritas, certificación ISO 9001, 2 años de esta certificación ISO o alguna certificación. Entonces, esa es la parte relevante, que las certificaciones no son el objetivo. Tener bien eso claro, porque una certificación que se transforma en un objetivo, claramente en el momento que no la consigues, o que tienes que a lo mejor brechas y te piden nuevo, vas a tener que generar más gasto, y ese gasto finalmente tú no lo vas a estar viendo redistribuido, porque a ti lo que te interesa a lo mejor es la certificación, pero es una muy buena a tener en mente. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarles algunas simples certificaciones que tal vez no son complejas, son gratis. De hecho, por ejemplo, esta de acá la hice yo con una de mis empresas de ingeniería. Y es re sencilla, uno se puede demorar, sí, 20 minutos, si es que. Obviamente ahí hay que tener cierta información para respaldar. Y uno se mete al test de gestión sostenible, y que estas de ProChile, tal vez no son grandes certificaciones, pero son un muy buen punto de partida para saber cómo tu empresa, tu negocio o el proyecto que quieras emprender, cómo está parado. Y te va pidiendo cierta información, uno ingresa, te pide el root de la empresa, te pide datos, te pide el correo, en el fondo no es tan invasivo. Y uno va completando, después te va haciendo un cuestionario, y en ese cuestionario, no sé, te pregunta, ya, ¿tú tienes en tu política declarado algún aspecto de la gestión sostenible? Y uno abre y te pincha, por ejemplo, cuáles pueden ser los aspectos, y uno le pone sí. Ya, tú le pones sí, abordáis pasar, dice, ya, súbame su política. Entonces, ¿para qué te la pide? Para que en el fondo, porque tú podrías poner que eres maravilloso, y te va a decir, oye, ¿sabéis que cumple todo? Y te vas a ver súper bonito en el papel, pero en la realidad no lo cumples. Entonces, para algunas cosas te va a estar pidiendo esos respaldos, y uno sube el respaldo, ya, la política. Después te dice, oye, ¿usted tiene alguna declaración asociado a no recuerdo bien cuáles son los temas, pero te va pidiendo, y uno le dice, mira, no lo tengo? O por ejemplo, había una parte que te dice, no lo sé. Bueno, a lo mejor uno ponía no lo sé, y te dice, pum, cuando uno pinchaba en no lo sé, te decía, bueno, si no sabe este punto, es muy probable que usted no es la persona idónea para estar haciendo este test. Porque en el fondo te está diciendo, pucha, ¿sabéis que tenemos que tener si tienes o no tienes? Porque el no lo sé tampoco es una respuesta a lo mejor válida para hacer el test. Y ahí uno va pasando, y al final te dice, ya, en este caso me arrojó que era bajo riesgo, pero hay más información que después te dice, oye, mira, ¿sabéis que
dado esto, a lo mejor te falta hacer esto otro, y te da un buen punto de partida para ver dónde tú quieres abordar esta gestión sostenible dentro de tu organización. Porque, está bien, uno tiene que mostrar, pero no es un mostrar por mostrar, es ver, ok, ¿cuánto estoy dispuesto? Porque a lo mejor mi negocio no sustenta tener, no sé, estar como lo hace la minería. La minería hace aporte a las comunidades, agarra, no sé, colegios y empieza a hacer formación de futuros profesionales que puedan ser de estos colegios industriales, empieza a formarlos o empieza a poner ciertas mallas curriculares pagadas, inclusive por las mismas empresas, con tal de ir preparándose para los desafíos del profesional que van a requerir en 5, 10, 15 años más. Pero tal vez nuestro negocio no tiene la capacidad que tiene una minera de hacer frente a eso. Porque a lo mejor la utilidad de la minera sí les da para eso, pero nuestro negocio no. Entonces uno tiene que también hacer esos balances considerando el costo-beneficio que le implica a uno. Y ahí permite tener, en el fondo, ahí yo puedo decir, mira, tengo un bajo riesgo asociado a la gestión sostenible, que no significa que yo con esto voy a hacer ahora, hoy es el más grande. No, me dice que tengo un bajo riesgo nomás, no me dice más allá, pero también me da luces donde yo a lo mejor tengo que estar apuntando. Así también, por ejemplo, aquí hay otro que es Huellas Chile, que aquí también es lo mismo. En el fondo, este es una especie de certificado asociado a todo lo que es gestión del efecto invernadero. Y aquí va apuntando a todo lo que la innovación ayuda y cómo la innovación se hace cargo de las emisiones globales que están cada vez en aumento. Y aquí pone a disposición esta herramienta para poder tener una certificación en cuanto a la gestión de la huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a dar? Hacer todas estas iniciativas permiten, aparte de la gestión del carbono, es mostrar el fortalecimiento, te da una mayor reputación, te muestra como una empresa sostenible, te empieza a dar estas diferenciaciones. O sea, en el fondo acá, el anterior que les mostraba era ProChile, una entidad gubernamental, y esta es parte del Ministerio de Medio Ambiente. Te va a mejorar toda la imagen corporativa, porque en el fondo vas a poder poner este loguito que tu empresa tiene una gestión asociada al efecto invernadero. Asociado también todo lo que tenga relación con la gestión de riesgo. En el fondo va a ser una empresa con riesgos climáticos menores, que está adaptando tu organización, que en el fondo ya sea tu infraestructura, estás preparado para las futuras regulaciones. Aquí yo no lo hice porque al parecer era un poquitito más largo, pero no había una mayor complejidad. La idea es mostrar, porque todas estas certificaciones en sí tienen un valor. O sea, como les decía, todas estas empresas que ahora, o grandes corporaciones, están siendo valoradas con este ESG asociado al environment, o sea, en el fondo al medio ambiente, a la responsabilidad con los distintos stakeholders y a la gobernanza, cómo está su visión de gobierno corporativo, ya sea su estructura, sus líderes, apuntando a hacer frente a estas necesidades. Y aquí hay una reflexión de lo que hemos estado visualizando y de lo que hemos estado viendo. Es que la revolución agrícola tomó siglos, en que se sembraba, se partía, fueron incrementándose todo el tema de las máquinas para crecer. Después viene la revolución industrial
tomó generaciones. Pero un tema relevante es que la revolución ecológica tiene que suceder en años. Tiene que ser consciente, o sea, en el fondo también tiene que ser consciente, involucrar no solo a la economía, a la política, sino que también los hábitos, valores y los entendimientos que las fomentan. Porque nosotros somos parte hoy día de esto. Y si tenemos ahí una vista bien cortoplacista de decir, ok, no importa si en 25 años más yo no voy a estar y no voy a ver desaparecer el helio, es complejo. No es sencillo ver que hay, uno a veces uno ve y dice, oye, hay ciertas animales que ya no existen, que están en extinción y que han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque nosotros hay algo que nos falta por hacer. Y lo importante es que desarrollemos nuestros negocios, desarrollemos nuestras actividades, desarrollemos nuestros proyectos, teniendo todos estos conceptos bien claros de que el desarrollo sea sostenible por el lado de los beneficios económicos, por el lado del medio ambiente, por el lado del impacto que tiene en la equidad social que hay que estar buscando. No sé si alguien quiere compartir, consultar, tiene alguna duda, pregunta. Consulta, profesor, ¿Sí? ¿alguna ley que, que obligue que los productos tengan una duración mínima, que no tengan esa fecha de, como de vencimiento programado, que nos Pero, obliga a consumir? Porque antiguamente uno compraba un refrigerador y tenía 20, 30 años, o compraba cualquier producto y le duraba una eternidad, y ahora se sabe que hacer un negocio y que un producto dure mucho en el tiempo no es negocio, pues la idea es que se vaya generando la necesidad de adquirir nuevamente. ¿Hay algo respecto a eso hoy en día? mira, que es así como en la generalidad, no conozco que haya una ley que te restrinja o que le dé duraciones mínimas a los componentes. ¿Qué se ha ido pasando? Por ejemplo, con el tema de los smartphones y inclusive Apple fue multada en su momento porque tenía la costumbre, por decirlo así, de hacer esta obsolescencia programada, donde tú ibas comprando no sé, partías con el iPhone 4, pero ya cuando ibas en el 8, todas las aplicaciones y todas las actualizaciones no eran factibles ser realizadas en el 4, entonces llegaba un momento que el equipo no te servía. O inclusive estas mismas actualizaciones que tú podías actualizar hacían que el equipo que tú tuvieses se volviera más lento, que se te apagara, que tuviese ciertos inconvenientes que al final uno decía, oye, sabes que ya no lo voy a usar más. Entonces, ese tipo de cosas, efectivamente, en la medida que se fueron descubriendo, en la medida que se fueron comprobando, se fueron restringiendo. Pero así como tú bien dices, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido en la casa, tengo recuerdo desde que nací hasta que me fui a la casa que era el mismo refrigerador. No, o sea, en base a eso yo no tengo así como conocimiento que exista una ley que impida o que en el fondo le dé una durabilidad mínima. ¿Qué es lo que pasa? Y que yo creo que ahí somos nosotros como consumidores los que tenemos que focalizarnos en buscar estos, ya sea productos, servicios, que nos permitan
dar esas segundas, terceras, cuartas vidas. Y ahí dentro de estas 9 R que veíamos hace un rato atrás, está la R de rechazar, de decir, ok, sí, a lo mejor para mí es mucho más cómodo comprar el electrodoméstico o el componente que es más barato ya y cuando falle lo bote. Pero es más barato. A lo mejor el comprarme un electrodoméstico que vale 25.000 versus el que vale 50, estoy yéndome a lo mejor ser la misma calidad, pero es solo el ejemplo. A lo mejor el de 50 yo tengo la posibilidad de que me dure más, de que si falla algo le cambio un componente, le cambio la pieza y puedo seguir teniéndolo. De hecho, yo tengo una pieza de museo hoy día en mi muñeca, porque yo tengo mi señora hace hartos años atrás, hace 8 o 9 años, cuando salió el primer Apple Watch, el 1, me lo regaló. Pero con el paso del tiempo, una vez se me dañó la pantalla. Y yo, ¿qué es lo que hice? Fui, busqué, compré una pantalla que me salió $7. Vi un tutorial en YouTube y yo hice el cambio de la pantalla. Entonces, sigo utilizando el mismo artefacto tecnológico en mi muñeca que hace 8 años. A lo mejor no tengo algunas funcionalidades, como por ejemplo poder mojarlo, que los nuevos sí lo tienen, pero dado que también el tema de la obsolescencia ya no la puede tener, sigo con el mismo reloj, con todas las funcionalidades que tenía originalmente, y no tengo la necesidad de cambiarlo. Ahora se me está muriendo un poco antes la batería nomás, pero ya sí, me cuesta no encontrar una batería. La otra vez había visto, pero no lo encuentro, para comprar la batería, que estaba viendo que me iba a salir, ¿cuánto? Como 20.000 pesos, y le voy a dar nuevamente la vida a ese componente. Entonces, mucho de esto, sí, puede estar dentro de las empresas porque es relevante y que nosotros lo veamos, pero va más en que nosotros, en nuestra mentalidad y en nuestra forma de consumir, seamos responsables. O sea, en el fondo, es necesario tener, no sé, más ropa en nuestro closet. Y no es por un tema de verlo a lo mejor del consumismo, que a veces es necesario. O sea, si necesitamos trabajar, necesitamos tener la camisa, la corbata, el zapato y todo eso. Pero ¿necesitamos tenerlo por tenerlo todo? Yo, por ejemplo, le doy el ejemplo. Yo cuando estoy acá en la casa soy muy, de hecho, ahora ando con camisa y todo eso porque tuve que estar en la oficina. Pero yo por lo general soy mucho de polera, de usar un polerón, con mis zapatillas. Tengo zapatillas de hace muchos años porque, bueno, yo como entreno harto, también tengo que cambiarlas por un aspecto que pierden la amortiguación. Pero esas que después pierden la amortiguación son mis zapatillas del día a día. A veces mi señora se enoja porque tengo 2, 3, 4, 5 pares similares, porque una vez que encuentro una zapatilla que me funciona, o que me es cómoda, me compro varias porque cada cierto tiempo las tengo que cambiar porque si no me lesiono las rodillas. Pero las tengo todas y las uso para el día a día. Entonces, más que la empresa, somos nosotros los que finalmente vamos a forzar a una empresa a que haga algo. Porque si no es responsable con estos aspectos, va a estar, en la medida que no venda esos productos, va o morir o se tiene que adherir y transformarse. No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. Si hay alguna consulta, duda en cuanto al control de lectura o a la misma tarea ahí como consultaba ahí delante Rosina. No sé si alguien más tiene ahí algo. Profesor, con ¿Sí? respecto a la primera evaluación del control de lectura, no me quedó muy claro.
que llegué unos minutos tarde y lo estaba explicando y quedé media colgada. Que hablaba Ya. de, bueno, por lo que entendí en la explicación, tenía un texto que había que seguir en clase, algo así entendí. Entonces, no, ahí no entendí. Ya, mira, el control de lectura, o sea, más que el control, las preguntas, lo primero es responder las preguntas sin leer el documento, porque en el fondo lo que te pregunta es, ok, ¿cómo tú veías, a ver, deja abrirlo para tener bien claro, y ahí darles una manito acá. Ya, en el fondo, la primera pregunta dice, ¿conoce a alguien que haya iniciado una startup? Y ahí lo que preguntaban ahí para los que no saben, en el fondo es que haya iniciado algún emprendimiento, algún negocio, algún proyecto que haya hecho. En el fondo aquí responder, si conoce a alguien, si conoce, contar ahí un poquitito en el fondo de qué se trata, qué es lo que es, más que nada para tener ahí la idea del proyecto o emprendimiento que inició. Después, en el fondo, la O dice, ¿qué tan alejado o cercano cree usted que está Chile respecto a otros países de la OCDE en relación con los siguientes puntos en cuanto a igual, cercano, alejado, muy alejado? Y tener en el fondo esa concepción para favorecer innovación y emprendimiento. Entonces aquí Respecto habla a de... ese punto, profesor, específicamente impuesto, ¿qué quiere que uno diga que existe el impuesto tomado de qué punto de vista al impuesto? asociado en el fondo, no sé, por ejemplo, cuando uno ve los salarios de los trabajadores acá en Chile, nosotros tenemos parte en impuestos desde el 10%, por ejemplo, alguien que, o sea, ya no están en 10, están como en 12, los que boletean, si uno va ganando más, paga el 20, 25, 30, 35, 40. Pero no sé, uno va a Alemania y todos pagan el 40. Por decir algo, como explicando el concepto asociado a los impuestos. Entonces uno dice, sí, a lo mejor acá en Chile pagamos menos impuestos, en otros lados pagan más impuestos. En cuanto a lo que ustedes tengan como concepción de creencia, por eso hay dos cosas. Uno primero le responde esto sin leer el documento que está, y después, ya con este documento, corroborar las preguntas y ver si es que en el fondo cambia la idea de el apoyo al gobierno de los emprendedores, la entrada a mercado, los impuestos, en la educación, en el fondo, con el análisis ya hecho, ver si es que la concepción que uno tenía inicialmente sigue siendo la misma o cambia. Y si sigue siendo la misma, indicar por qué, y lo mismo en el otro caso. Pero sujeto al documento nomás que está considerado. Profesor, ¿y ese documento debería estar en la plataforma? El documento está, pero Porque hay uno solo, pero por lo menos yo lo leí y no le encontré mucho la relación con lo que pregunta. Entonces, por eso. Sí, deja ver porque yo lo vi, pero parece que... El de Iris y su aplicación. No, porque ¿Es ese o no? no, no es ese, pero, si no está en otro lado. Que se lectura. No váyanse a... Ya, deja ver acá. Sino en material de consulta, váyanse a las últimas dos láminas, que son las hojitas que pasé en clase. ¿El gráfico de la araña, profesor? Es donde está el gráfico de la araña, y ahí están en el fondo los distintos tópicos que son aptitud y percepciones, motivacional, impacto emprendedor,
actividad, y en el fondo ahí ven que está Chile y también está Grecia y Croacia, que son empresas que están en el OCDE, y con eso uno puede hacer ahí ciertas comparaciones asociadas a cómo está Chile versus otros países en el mismo nivel, más allá de la población, más allá del ingreso, pero que tienen una similaridad, que en el fondo están en una agrupación que son comparables. En el fondo aquí el trabajo es, sin conocer esta comparación, y después es conociendo esta comparación, si hay algún cambio con lo que uno tenía anteriormente. Profesor, y lo que aparece en los ítems, por ejemplo, la A, financiamiento a emprendedores, eso, todos esos ítems tienen que ver con la OCDE. Sí, de hecho están en algunas, en las líneas, están incorporados en el documento. Y es fácil encontrar la traducción, porque muchas veces las traducciones son muy distintas, como, eh, como si es en un país, como se considera un país en otro. Porque como está en inglés el documento, no habrá problema con encontrar el ítem dentro del araña que está en inglés. No debiese haber mayor inconveniente. Estaba echándole un vistazo ahí a la... No debiese tener... No debiese haber mayor problema. En el fondo, y ahí están, en el fondo, están, o sea, dos países más para tener ahí una relación y una comparación. Y no habría una posibilidad que nos dijera, por ejemplo, impuesto, ¿a qué letra corresponde de la araña? Porque yo leo para hacer la asociación del ítem en español y en inglés. Sí. Voy a sacar la otra pantalla. Me deja revisar y por último mañana ahí les digo bien claro es el tema del impuesto, cuál era el que estaba considerando. O nos podía enviar el análogo de la expresión en español con la letra que corresponde, porque a lo mejor podemos equivocarnos en saber cuál es la correspondiente para analizar. Ya, mira, yo lo reviso ahí y mañana le damos un vistazo más a ese tema puntual. ¿Me parece? Ya, gracias. Ah, Lo otro sería como ir a la página de la OCDE y revisar si es que lo mismo está en español. ya, el tema de los impuestos, bueno, sí, aquí es que no lo había visto y dije, uy, si yo lo había visto, ya lo encontré. Ya.
tema de los impuestos es el taxes. Ahí efectivamente está la comparación de cada uno ahí en la araña. Pero sí están todos los puntos en la araña en todo caso. Hay un soplo, el B2. ¿Alguna otra duda, consulta? Profesor, el formato de entrega de la evaluación es un Word, un PDF, ¿cómo es? Mira, o sea, yo le diría que lo hagan por ejemplo, los dos en Word, para que les salga más fácil. O sea, si lo quieren hacer en un PDF, o sea, si lo quieren traspasar a un PDF, no hay problema. Si lo quieren hacer ahí en una PPT, también, pero por un tema de simplicidad, por eso, yo creo que hoy, para lo que está ahí es más fácil un Word. El segundo trabajo, el del domingo, que en el fondo que es el de tomar, ahí ese sí o sí es en Word, porque en el fondo va para focalizarnos ahí en el esquema de los 2.500 caracteres, en el fondo para que tampoco nos explayemos, sino que seamos bien precisos y concisos con el proyecto, con la descripción y con la definición de los por qué. Profesor, lo otro, Sí. con respecto a la evaluación del día domingo, ¿eso necesariamente tiene que ser en trabajo en grupo? No, puede ser individual, pero por eso, o sea, la idea es que sea máximo con 4 grupos, porque ¿qué es lo que pasa? Que esto va a ser una primera entrega, después viene una segunda que en el fondo en cada una de las semanas, como para repartirse y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno ve proyectos, analiza estas alternativas, siempre el compartir, el conversar, te va generando transmisiones. Y como hablábamos el primer día, muchas veces desarrollar esto en conjunto te permite tener otras visiones de lo que tú estás pensando, te permite mejorar la idea y uno nunca sabe si es que inclusive pueden salir oportunidades de negocios reales en esto. Yo entiendo que son, y yo también lo he hecho, o sea, de hecho cuando yo hice el magíster, yo también le dije a mis compañeros del grupo, yo efectivamente me encantaría encontrar una nueva oportunidad de negocio, pero tampoco tengo el tiempo hoy día, les dije, para poder estar invirtiendo a buscar una nueva oportunidad. Pero en el desarrollo de todo el magíster sí se dio una oportunidad. Entonces, utilicémoslo más que nada como por eso el tema en grupo, porque así como me presenté en el primer día y empezamos, las siguientes personas que se presentaron fueron generándose, oye, había alguien que andaba en bicicleta, que vivía en Villa Alemana, alguien más trabajaba en Andina, empezábamos a conocer gente en común. La gracia del estudiar, el de hacer estos nuevos cursos y de ir perfeccionándose, no es solo el título, no es solo tener una chapita más y decir, oye, ahora dejé de ser una cosa, soy otra, o tengo una nueva marca de guerra. No, va en el tema de conocer otras personas, ampliar la red de contacto, ampliar el conocimiento de otras realidades. Entonces, aprovechen ese tipo de trabajo para ver visiones que a lo mejor uno no tenía claro, ver otros negocios. De hecho, ahí yo les puedo comentar que cuando yo también hice hice el magíster, lo hice con una compañera que hasta el día de hoy somos amigos,
y que mes por medio, que ella tiene su empresa y una empresa pero totalmente exitosa, y mes por medio me dice que me vaya a trabajar con ella. Entonces, son cosas que no significa que a todos nos va a pasar, pero es sumamente relevante tener estas redes, ya sea no solo para apoyo cuando uno está mal, sino que, oye, ¿sabéis que este viejito hace esta cuestión? Y uno empieza a recomendar, porque uno finalmente, el mundo es demasiado chico, entonces si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién? De hecho, esa es una forma que yo creo que es súper beneficiosa. No sé, a mí un amigo la otra vez se quedó sin pega y yo dije, oye, pero mira, ¿sabéis qué? Esta persona está buscando a alguien. No significa que le van a dar la pega, pero cuando uno va y dice, oye, ¿sabéis qué? Y se quedó con la pega. Después esa misma persona yo lo trae, pucha, ¿sabéis qué? No, me estaba cambiando de casa hace un par de años, y esta persona, yo lo llamé y le dije, oye, pucha, ¿sabéis que no llegó el camión? Me dijo, puta, yo tengo unos camiones y unos viejos que te pueden ir a ayudar. Llegó y me salvó, entre comillas, la vida, porque mi señora me iba a matar porque los camiones no llegaron. Entonces, al final, eso es lo que permite estos cursos, el ir perfeccionándose, no solo en el aspecto técnico, porque finalmente el aspecto técnico lo puede tener cualquiera, con más o menos esfuerzo, pero el aspecto relacional, el aspecto de inferir cosas, el hecho de el mismo tema que vamos a tener la presentación a modo de generar un proyecto, conocimiento, son las cosas que enriquecen el estudio y finalmente el desarrollo de uno, porque el desarrollo no va solo por el lado de tener más conocimiento. Yo les comento también dentro de todo, o sea, yo en el tema de la innovación he pasado por miles de inmersiones, de cursos, porque son a veces, muchas veces, prerequisitos para que te asignen los fondos. Entonces uno tiene que ir a los cursos, tiene que hacer las cosas, pero más allá del curso de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a ver otra vez el Canvas. Uno a veces se sabe el Canvas al revés, al derecho, ya que el segmento, que la propuesta de valor y todo. Y si yo fuera con la mentalidad de que, pucha, que lata, que otra vez voy a ver esto, al final uno no está dispuesto a aprender más cosas. Pero cuando uno dice, oye, ¿sabéis qué? Voy y aprendo y converso y aprendí de otro negocio que a lo mejor que no tenía idea. No sé, ustedes no sé si han escuchado, por ejemplo, el Will the World. Es un emprendimiento que hace poco, que está ahora creciendo en otro país y ha salido harto en las noticias últimamente. Yo hoy día, ayer estaba viendo unos reportajes y estuvimos junto a esos mismos viejos con la jefa de carrera aquí de usted, con esos mismos viejos en la final del Chivas Venture. Entonces uno empieza a ver, oye, sí, pues, conociste ese mundo, también estuvimos con los viejitos de Green Glass, estuvimos con los viejitos de Notco, con los de Born to Give, y más allá de decir, oye, no, mira, estuve con ellos, uno fue aprendiendo de cosas que no tenía idea y va sacando esos aprendizajes y los vaya aplicando en distintos aspectos, en tu trabajo, en tu vida, en tu relacionamiento con tus pares, con la gente hacia abajo, con tus jefes, y te cambia la forma de ir percibiendo tu carrera misma en la medida que uno a veces va y dice, oye, en realidad si yo empiezo a hacer esto pucha, ¿sabéis qué? El perrito que está acá, porque con este perrito, oye, podría llegar hasta otra distancia, y después uno conoce a la persona que tiene este perrito robótico con la inteligencia artificial para poder identificar algo, y así se empiezan a dar las cosas, porque si uno cree que es el Superman y que va a hacer un proyecto y que lo va a hacer todo, sí, puede que hayan estos outliers que tienen la capacidad de hacerlo, pero en realidad todas estas cosas son colaborativas, y como les dije ahí en la primera clase, copiar con orgullo, sin ser en el fondo un falsificante de cosas, pero me refiero a copiar con orgullo ideas y desarrollarlas y hacerlas crecer y mejorarlas.
No sé si alguien más tiene ahí consulta, duda. Profesor, los grupos tienen que ser de ¿cuántos alumnos máximo Máximo 4. y mínimo? O sea, no, pues si alguien quiere presentar solo, está en su, Ah, máximo 4. sí, máximo 4. Ya. Vale. No sé si alguien más tiene ahí alguna duda, consulta. Ya, de no haber ahí, muchachos, ahí muchas gracias ahí por haber estado en la clase hoy día. Espero que les haya sido de utilidad, que también les haya ido mostrando los conceptos ahí relevantes de cómo ir desarrollando y en qué, más allá del aspecto técnico que pueda tener su negocio y de la solución que generen, que hay que ir viendo todo el contexto donde está inmerso el negocio. Porque muchas veces, por más de que podamos tener el mejor negocio del mundo, el negocio más rentable del mundo, si este negocio no hace match con la sociedad, el impacto social y el medio ambiente, el negocio puede fracasar. Y ahí tenemos el caso de Dominga, que son negocios multimillonarios, que generan beneficios ya sea para la misma organización que iba a hacer el proyecto, para el mismo gobierno, porque iba a tener una buena tasa de impuestos, ingresos, reducción ¿cuánto se llama? O iba a generar muchos empleos. No fue o no hizo match con las poblaciones circundantes, no hizo match con el medio ambiente, y finalmente el proyecto no se va a desarrollar. Entonces, es importante tener esa visión de dónde está circunscrito el proyecto para ver cuáles son los impactos que este va a generar. Mañana nos vamos a dar Profe, ¿sí? profe, yo tengo una duda cortita. Mire, en el trabajo, en el primer avance dice identificar dentro del ejercicio de su actividad profesional diaria el desafío que debe enfrentar, ¿verdad? ¿Necesariamente tiene que ser directamente con nuestra profesión algún desafío? Le hago esta pregunta porque nosotros como que teníamos una idea y el tema de nosotros era unirlo un poco con la geomensura, con ramos que nos han pasado ahora, que es teledetección, base de datos, pero no es tan directamente enfocado a la geomensura. Tiene mucho de eso, pero no necesariamente, no sé, porque podría ser más directo el trabajo de dron, de fotogrametría. Tiene que ser... No tiene que ser directo. Mira, Ya. inclusive, y aquí, si fuera inclusive de otro tema, que no tiene relación, también puede ser. Ya. Sí, más que Ya. nada, yo le planteo el foco con el estudio para que en el fondo también vayan aplicando los nuevos conocimientos que ustedes van teniendo. Claro. Van teniendo en el fondo de los nuevos ramos que van teniendo o algo que les interese, porque finalmente uno lo que aprende acá es aprende dónde tengo que ir a buscar la información para desarrollar. Yo, por ejemplo, ese es mi aprendizaje en la universidad, el saber buscar las cosas. Sí, sí. Más que decir, oye, yo soy un experto en cálculo 3 y Claro. ondas, electromagnetismo. No, de hecho, si me preguntáis de electromagnetismo no me acuerdo nada. Pero lo viví, entonces cuando me dicen, oye, ¿sabes qué pasa esto? Ya, esto es de electromagnetismo y sé dónde tengo que ir a buscar el libro, o sé a dónde hacer esa referencia. Y aquí es lo mismo, ¿dónde está la referencia? Por eso vemos tal vez el tema del IRIS, el tema de las certificaciones, el tema de esto mismo de la huella de carbono. Son conceptos que es importante tenerlos claros en cuanto a cómo desarrollar un proyecto. Pero si tú querías en el fondo, inclusive si a lo mejor alguien tiene una idea que está desarrollando personal y quiere ponerlo acá, póngalo acá y evaluemos y veamos los impactos y si es de utilidad, a lo mejor guardando ciertas proporciones, información, y lo quiere presentar, revisémoslo, lo evaluamos, después cuando lo presente,
Y esas son cosas que también le va a servir. Súper. Así que Ya, no queden circunscritos Ya. a lo que están viendo hoy día, a lo que tal. Si tienen algún proyecto, no sé. Inclusive yo te digo, oye, un proyecto como los que vimos, del refill, del ecocarga, o inclusive, no sé, y aquí soy Ujú. más extremo, oye, ¿sabéis que estoy ideando poner un local de algo? Bueno, veamos, Ya. analicemos, hagamos Ya, el súper. modelo, veamos cuáles son los impactos. Ya, profe, súper, me parece. Gracias por la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Ahí igual échenle un vistazo al trabajo, a los temas, si tienen ahí a los audios que están adicionales. Y también aclaramos dudas aprovechando para las dos entregas que hay el sábado y el domingo. Ok, Que tengan ahí profe. una buena noche y mañana también tengan Buenas un buen día. noches. Chao, Nos chao, vemos chao. mañana. Chao, Chao, los chao. compañeros. Buenas Chao, noches, chao. profesor. Buenas noches, profes. Buenas noches.